17 horas con 40 minutos. Estamos ya abriendo transmisión a través de nuestras plataformas de Grupo Corporativo El Norte, @Radio Los Lagos FM y @elnorte.es. Desde Radio Los Lagos vamos ya a recibir en este espacio de seguridad y salud ocupacional al ingeniero Martín Mantilla. Él es máster en seguridad y salud ocupacional y nos viene justamente a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo está la situación del comportamiento en los eventos públicos durante la pandemia y las precauciones que se debe tomar? Desde Previntec, Martín Mantilla, bienvenido. Fernando, muy buenas tardes. Las cápsulas de seguridad llegan a usted gracias al auspicio de Previntec. Previntec, expertos en seguridad y salud en el trabajo. Ahí sí, estimado Martín, vamos a abordar el tema, los eventos públicos en pandemia y las precauciones que se debe tomar. Buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia que nos escucha en cada oportunidad. Pues vamos a ver, en la semana anterior, para mostrarlo como ejemplo, tuvimos acá en el Cantón Antonio Ante la recepción de todos los ciclistas que cumplían la Vuelta al Ecuador, ¿no es cierto? Claro. En un espectáculo en el cual se contaron con todos los protocolos de bioseguridad en texto, formidables, por cierto. Pero a la práctica nos encontramos con un escenario de cientos, casi hasta miles de personas concentrados en espacios, si bien es cierto, ventilados, pero muy reducidos, en donde todos los planes que podamos hacer carecen completamente de aplicación práctica. Esto debe invitarnos a una reflexión. Se vienen épocas en las cuales, por la propia naturaleza de las festividades navideñas, tenemos concentración tanto en el hogar como en los espacios públicos, y esto lo único que va a propiciar es que los contagios sigan aumentando, que eventualmente colapse el sistema de salud y que se nos vaya de las manos cualquier tipo de medida que podamos tomar justamente para poder prevenir la propagación de contagio y sobre todo afectar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que es lo más importante. Correcto, bueno, y en sí también se puede ver en noticias nacionales, hay lugares donde pues la policía ha tenido que actuar para evacuar reuniones familiares de hasta 500 personas por confirmaciones, primeras comuniones. Ha habido momentos en los cuales la policía ha tenido que trabajar duro por hacer conciencia con la ciudadanía que en realidad la está tomando muy a la ligera. Por supuesto. También consideremos el hecho de que esto, si lo analizamos desde el factor humano, el mismo hecho de mantener con tan poca celeridad las medidas de prevención de riesgos, no solo afectamos a personas que están en situación vulnerable, y esto se debe principalmente a que las personas simplemente se adaptaron de tal forma a la situación de pandemia que ya no lo consideran como una amenaza. Lo han normalizado tanto que incluso el potencial factor de afectación de sus familiares, adultos mayores o personas que están en condiciones de salud y que pueden llegar a comprometer un poco más su condición con el virus, básicamente no están tomando medidas preventivas ni para sí mismos ni para los familiares que tienen en situación de crisis. Entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer y los resultados van a verse reflejados en las siguientes semanas y meses, y posiblemente tengamos muchas pérdidas que lamentar un poco más adelante. Se puede volver a agudizar la situación, si bien es cierto, pues, y como tú mencionas, quienes pagan los platos rotos de esta situación, que falta de conciencia, son las personas adultas, las personas vulnerables en los hogares, y en realidad hay que hacer conciencia porque las personas adultas llegan a un hospital y en realidad tienen muy pocas posibilidades de vivir. Correcto, entonces el mensaje es que hagamos conciencia. Si no lo hacemos por nosotros mismos, que a la final se traduce en un tema de tener autoestima, tener el suficiente amor propio para cuidarse y tomar las medidas preventivas. Y aún así, tome en cuenta, Fernando, en la situación actual que nos encontramos de crisis económica, hay personas que pese a esa situación gastan enormes cantidades de dinero para realizar, como tú dices, en este caso, primeras Fiestas. comuniones, fiestas, reuniones de todo tipo, y pese a la afectación económica lo siguen haciendo.
Es un tema que tiene que ver mucho con el amor propio, el cuidado, el respeto, no solo a uno mismo, sino al entorno ciudadano en el cual nos desenvolvemos y sobre todo a nuestros familiares que no tienen la misma oportunidad ni las mismas defensas que nosotros de pronto podemos tener como población un poco más joven. Entonces, es un llamado a la atención a hacer conciencia de que aún no ha terminado la pandemia, tenemos aún para que se pueda realizar una inmunización a nivel global por lo menos un año por delante en el cual tenemos que mantener estas medidas preventivas y posiblemente el comportamiento poco responsable que adoptemos en este mes, las secuelas no se van a ver de inmediato, pero posiblemente en un mes, en 2 meses, podríamos estarnos lamentando de todas las decisiones que por irresponsabilidad hemos tomado en este tiempo. Por acá Byron en el sistema de mensajes nos dice, ¿qué piensan ustedes acerca del retorno progresivo a clases presenciales que se está ya tratando de impulsar en las diferentes instituciones educativas? Los niños, muchos pueden ser asintomáticos, pero se transforman en una arma de doble filo al volver a casa y abrazar a papá, mamá y abuelitos. De esa forma no creo que estamos haciendo conciencia desde el Ministerio de Educación. Martín. Por supuesto, en ese escenario, como padres de familia, tienen la responsabilidad de verificar que se estén adoptando todas las medidas de bioseguridad en los establecimientos educativos, que se convoque periódicamente a reuniones para determinar si es que existe un plan operativo que pueda llegar a implementarse, pero que tenga resultados que se puedan medir. Es decir, no solo tener un plan de contingencias, un plan de bioseguridad que esté en papel, sino que la aplicación práctica de este plan llegue al punto en el que cada niño tenga que ser identificado en su núcleo familiar si es que tiene familiares en situación de riesgo y que por lo menos esas personas, esos niños que estén con un núcleo familiar que tengan esos integrantes, se vean restringidos para poder reactivar su actividad presencial en clases, porque va a ser un factor de contaminación bastante elevado. Aparte, no se puede mantener a un niño fuera del alcance de otro en un ambiente de clases, entonces deberían ser muy restrictivos los controles para retomar las actividades presenciales en clases y la recomendación es que como padres de familia estén monitoreando constantemente y se aseguren que en este caso el centro educativo cuente con un plan estratégico orientado a lo que es bioseguridad, pero que sea hecho de una manera magistral para que se puedan evitar escenarios que pueden llegar a lamentarse más adelante. Por acá Verónica nos dice, los mercados actualmente han vuelto a su normalidad, muy poca gente usa mascarilla y en los lugares donde se vende comida, pues prácticamente todos tienen la mascarilla como bufanda. Hay gente que tose, hay gente que no respeta a los demás. ¿Qué se debe hacer frente a la situación? Yo por mi parte evito ir a estos lugares. Pues es la mejor decisión que puede tomar. Si es que vemos un lugar donde las personas han relajado completamente el comportamiento de estas medidas de bioseguridad que todos conocemos, pues la persona es la única que toma la decisión del nivel de exposición que tiene. Si la persona acude a lugares, en este caso cerrados, o que tienen mucha afluencia, en donde no se respetan al máximo las medidas de higiene, de igual forma, como ya hemos hablado, si está en un ambiente social, en fiestas, y relaja su comportamiento, la única persona responsable de tomar esa decisión es usted. Así que en el caso de la radio escucha, pues muy acertada su decisión de mantenerse un poco al margen, por lo menos de momento, de acudir a ese tipo de establecimientos. Bueno, y se viene la temporada navideña. La recomendación es evitar las ferias navideñas, festividades de fin de año, año nuevo también, el tema de buses, las famosas chivas en Quito, las fiestas gastronómicas, los lugares de artesanías, pases del niño, parte de lo que está dentro de las resoluciones del COE. Tú como prevencionista, estimado Martín, ¿qué es lo que tú más has visto actualmente donde tú transitas, ya sea por trabajo o por gestiones personales, lo que nos falta acá en Imbabura? Bueno, más allá de que existan lineamientos establecidos por las autoridades, me parece que estábamos un poco más más limitados en la propagación del virus cuando existían normas, cuando existía en este caso el toque de queda, cuando existían restricciones de la movilidad, había un poco más de control. El momento que exhortaron a la población a que por su propia cuenta tomen la decisión de cuidarse y de cuidar a los suyos, en ese momento me parece que cometieron un desacierto al apelar demasiado a nuestro sentido común y nuestro sentido de preservación de nuestra salud. Entonces, simplemente reflejó lo que como sociedad somos. Estamos muy acostumbrados
a tomar acción siempre y cuando se nos obligue, se nos multe o se nos restringe. Entonces, en este caso, como tú mencionas, Fernando, el COE Nacional va a imponer cierto tipo de restricciones. En Quito, que ya se vienen las fiestas, si bien es cierto, se van a perder miles y hasta millones de dólares por la restricción inmobiliaria respecto a años pasados, nunca se va a poder reemplazar una sola vida con toda la cantidad de dinero del mundo. Entonces, hay que estar conscientes de que van a haber pérdidas para sectores económicos que principalmente en esta época generan ingresos debido al comercio que se mueve en torno a estas festividades, pero el mensaje es este: el dinero del mundo no va a compensar una sola vida perdida, y las acciones que tomemos en este momento van a ser juzgadas posiblemente por nuestros hijos, porque eventualmente no van a tener a un familiar cerca que por un descuido, por una irresponsabilidad de nuestra parte, hayamos logrado, en este caso, crear un escenario de caos y descontrol. Entonces, básicamente es un tema de cultura, vuelvo y repito y seguiré insistiendo en esto, que nos falta mucho madurar como sociedad y a nivel cultura para poder respetarnos como personas y respetar al prójimo. Y también, obviamente, la consecuencia de esto es que podemos, en este caso, mejorar y evolucionar como sociedad, pero me parece que aún estamos un poco lejos y tenemos que trabajar mucho más en eso. Muy bien, bueno, y las precauciones finales sería el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento entre personas, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, y también lavarse las manos constantemente. Creo que nos estamos olvidando de lavarnos las manos. Tome en cuenta, hace meses atrás era un tema que se volvió un nuevo hábito, y últimamente vemos una actitud tan relajada, incluso todos los lavabos públicos básicamente están siendo inutilizados. La inversión de ese tipo de insumos es costosísima, pero no se le está dando el uso adecuado. Tenemos largas filas para entrar a centros comerciales, a establecimientos de ropa, la gente se sigue probando como tal las prendas, es decir, un caos completo. Sin embargo, como les digo, las consecuencias no se manifiestan de inmediato, sino que cuando veamos un incremento de casos como sucedió en otros países, no se olviden que cuando algo ya pasaba, por ejemplo en Italia, pasaba un par de meses y se replicaba este fenómeno acá. En Italia volvieron al confinamiento, se elevó la curva de contagios y tuvieron que confinarse y restringir muchas actividades económicas. Yo considero, y ya lo hemos hablado anteriormente, Fernando, el país posiblemente no soportaría económicamente una restricción a las actividades laborales ni de movilidad de un par de meses más. Posiblemente nuestra economía colapsaría y no se podría recuperar. Si dos o tres meses que estuvimos inactivos colapsó casi toda nuestra economía, tener una situación similar nuevamente, yo creo que no la podríamos soportar. Correcto, entonces es importante hacer conciencia frente a la situación y mantener todos los protocolos de bioseguridad. Martín Mantilla desde Previntec, dándonos algunas recomendaciones que son tan importantes frente a los eventos públicos durante la pandemia, las aglomeraciones y qué precauciones tomar. Hasta la próxima semana, estimado Martín. Muchísimas gracias por la oportunidad, Fernando. Una buena semana y hasta la próxima. Nos veremos. Gracias. Muy bien, vamos con algo de retromúsica y estamos ya conectados con Radio Los Lagos. Atrévete a vivir emociones. Atrévete a encontrarte con lo mejor de siempre. Éxitos que no